¿Solo somos pasajeros o ya somos pareja? Y en el instante en que sonrió, mi semana descarriló. Ese fue el momento en que una escapada de 7 días se convirtió en el romance más breve y más verdadero que he tenido. En algún punto entre nubes, lluvia y puertas de embarque. Hacer la maleta ocurrió en piloto automático. Camisa gris, 2 vaqueros, pasaporte en el bolsillo interior. En mi cabeza, estática. Ayer, mi jefe volvió a saltarme para un ascenso. Mi novia pidió una pausa y el piso en las afueras de Seattle se sentía demasiado silencioso como para respirar. Una semana en Europa sonaba como la única salida limpia. Primero Praga, lo demás podía improvisarse. El Uber llegó antes de tiempo. Roger, el conductor, narró la carrera militar de su sobrino y la manera óptima de cargar maletas en un Tesla. Asentí con la cabeza y miré por la ventana, tratando su monólogo como la banda sonora de una retirada. El aeropuerto me recibió con aire demasiado frío y colas pacientes. El café de una máquina bajó como una pastilla. Sin sabor, solo función. El embarque avanzaba lento. Estaba medio distraído con el móvil cuando un hombro rozó el mío. Levanté la vista. Ella, la vecina de un piso abajo. Normalmente la veía en el vertedero, de algún modo manejando tacones como si fuera una pasarela. 40 y pocos, calculé. Hoy llevaba vaqueros ajustados, una camiseta blanca lisa, chaqueta ligera. Simple. Impecable. Su maleta rígida estaba rayada. Cicatrices de viaje, no decoración. ¿Tú? Parpadeó. ¿En este vuelo? Asentí. Nuestros asientos estaban cerca. Luego, una azafata me pidió cambiar para que una pareja mayor pudiera sentarse junta. Ella inclinó la cabeza. El asiento junto al mío está libre. ¿Lo quieres? Un reflejo me salvó de la torpeza. ¿Somos solo pasajeros o ya pareja? Ella rió bajo, con control, y se deslizó hacia la ventana. Después del despegue, 8 horas nos comprimieron en el mismo ritmo. Admití que llevaba 3 años siendo temporal en mi trabajo. Ella habló de un divorcio aún reciente como una herida abierta. Duele, pero finges que no. Su hijo, Hayden, de 15, estaba con sus padres en Florida. El trabajo era un caos. Maneja redes sociales para una agencia de modelos y últimamente apagaba más fuegos de los que creaba campañas. Cada media hora, su móvil vibraba. Hayden contable. Ella giraba la pantalla, prometiendo. Más tarde, compartimos una risa por el menú a bordo y elegimos la misma película sobrevalorada, que vimos en silencio. Entre bromas, había pausas densas con las cosas que evitábamos. Yo, planes sin cumplir. Ella, los restos del matrimonio. En la cabina oscura, su cara parecía más joven, mis pensamientos más viejos. Praga nos recibió con lluvia fina. El aire olía a polvo de verano y café de aeropuerto. Esperamos en la cinta de equipajes, sin saber cómo tratar la coincidencia. Su maleta salió primero. La mía tardó una eternidad. Como si se negara a aceptar que me había comprometido con este desvío, compartimos taxi al centro. La logística venciendo al azar. Los tranvías pasaban veloces, los adoquines retumbaban bajo las ruedas como un corazón tras una carrera. En mi hotel, la recepcionista, Teresa, pelo liso, cejas estrictas, dio el golpe, reserva cancelada, pago rechazado. Mi banco había bloqueado la tarjeta durante la noche. El no puedo hacer nada de Teresa llevaba el subtexto de y no lo haré. Ella observó, labios apretados, luego exhaló. Tengo habitación doble. Estoy sola. Si necesitas una llave. No era una invitación de película. Era práctica. Aún así, el calor subió por mi cuello. Dentro, pusimos reglas de inmediato. Sus cosas a la derecha, las mías a la izquierda. Baño por turnos. Nada de entradas accidentales. Por las noches, camas separadas. Hice una broma sobre la letra pequeña. Ella alzó una ceja. Ya he tenido suficientes contratos. Una ducha fría me quitó el jet lag. Sentarse entre 2 camas era receta para pensar demasiado.
Así que salimos. El puente de Carlos estaba lleno de paraguas, violinistas bajo los arcos, artistas dibujando desconocidos. Ella miró el oscuro Moldava como si fuera un espejo. Dijo que el divorcio era inevitable. Su marido le fue infiel y luego la culpó por estar distante. Ella aguantó hasta que Haden dijo que no podía seguir viéndola llorar en la cocina. En un bar subterráneo, Peter, el camarero con bigote plateado y camiseta de banda rota, nos sirvió cerveza negra. Los americanos creen que las relaciones largas son maratones, gruñó. Pero en realidad, son una serie de carreras cortas con los descansos correctos. Sentí peligro en ese pensamiento. Una excusa demasiado perfecta para la brevedad. Ella sonrió con nostalgia. Sus ojos se veían cansados. Su teléfono volvió a sonar. Cortó la llamada rápido. Más tarde, fingí no ver el temblor en sus dedos. La lluvia amainó. La ciudad se volvió blanda, como debía. Masa cruda. Caminamos de regreso despacio, esquivando charcos. En el pasillo tenue, su risa rebotaba en las paredes. Estuve dando vueltas durante horas, escuchando a algún turista toser en la habitación de al lado y el crujido de madera del tranvía nocturno afuera. Me pregunté si había exagerado el papel de tipo casual. Ella había soportado una tormenta. Yo solo esquivaba una llovizna. 10 años no es solo un número. Son distintos dolores y diferentes anestesias. La mañana olía a café y a 2 croissants saludables del vestíbulo. Ella ya estaba despierta, el pelo recogido, el portátil abierto. Enviaba mensajes frenéticos, cerrando ventanas con rapidez cuando yo me acercaba. Entonces, un golpe en la puerta. Un hombre sonriente con una guía de viaje llenó el umbral. Marco, Tour de Dresden. 2 entradas para hoy. Ella levantó la vista. Pensé que íbamos con el grupo. Hay grupo, respondió. Pero estas son de primera fila. Apreté un poco más mi taza. Ella me miró, y algo parecido a una disculpa se asomó en sus ojos. O eso imaginé. Podemos ir todos, dijo, sin sonar del todo segura. O no, añadió Marco, con esa sonrisa que derrite obstáculos. El suelo volvió a moverse. El chiste de ayer sobre ser pareja ya no era tan inofensivo. No tenía idea de qué papel se me había asignado, o si lo quería. Nos quedamos de pie en el vestíbulo, las maletas cubiertas de gotas de lluvia, el silencio alargándose. Ella preguntó, suave y directo. ¿A dónde vas después? Miré la niebla enroscándose sobre los tejados de Praga y entendí que mi respuesta definiría algo más que un itinerario. Trabé saliva y no dije nada. Me aferré a esa pausa como a un pasamanos en un metro cargado de aire a hierro y palabras no dichas. Una sola llave en mi bolsillo pesaba más de lo que debería pesar una tela. Representaba confianza, accidente, y una línea que podría cruzarse con un solo movimiento imprudente. Teníamos reglas, pero las reglas solo importan hasta que alguien las pone a prueba. Después de mi pausa sin palabras en el vestíbulo, acabamos desayunando juntos de todas formas. El comedor olía a pan recién hecho y zumo de naranja de cartón. Ella abrió su portátil y se sumergió de lleno en los correos. Yo fingí que el buffet me fascinaba, pero se veía cada uno de sus gestos. Como se tensaban sus hombros al escribir disculpa la demora. Como sus dedos buscaban, por reflejo, un cigarro que no estaba. El móvil vibraba una y otra vez. Haden, X, plazos. Tragaba esas llamadas como si fueran pastillas amargas, posponiéndolo todo para después. La recepcionista que anoche fue un muro, resultó no ser de granito con luz de día. Cuando volví a preguntar, esta vez con amabilidad, inhaló y dijo. Acaba de liberarse una habitación pequeña con cama individual. Sin vistas. Puedo hacerte un descuento si la quieres. Su voz seguía siendo formal, pero había una grieta de humanidad en ella. Le dije que lo pensaría. Una llave ya no se equilibraba. Una segunda podría derrumbar ese equilibrio frágil. La luz del día cambió Praga. El sol secó los adoquines. Los turistas salían de sus habitaciones.
Los cables del tranvía se estiraban como cuerdas. Vagamos sin rumbo. Compré un turtleneck, me quemé la lengua con el azúcar caramelizado, y ella rió al verme beber agua de una fuente como un novato. En algún punto, simplemente tomó el pastel de mi mano y lo partió por la mitad, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Hablamos de cosas pequeñas, el olor a moqueta vieja en los pasillos, porque el café americano sabe a agua, y porque aquí parecía más fuerte que los pensamientos de medianoche. Pero entre los hilos triviales, aparecían líneas más gruesas. Admití que llevaba meses queriendo renunciar, pero temía perder la estabilidad. Ella dijo que se aferró al matrimonio, no por amor, sino por la comodidad de la palabra familia. La costumbre también puede ser una cadena, solo que acolchada. Hacia la tarde, volvimos a cambiarnos. La habitación se sentía tan cargada de cosas no dichas como un ascensor atascado entre pisos. Ella arrojó la llave sobre la mesita de noche, nuestro único talismán compartido. No la pierdas, dijo, y la frase pareció ir más allá del metal. La caminata nocturna fue un impulso. Sugerí un pequeño bar de jazz que había visto antes. Peter, el camarero del bar del sótano, también estaba allí, esta vez con un saxofón. Nos saludó con la mano. El humo olía a vainilla y puros baratos. Los hombros de ella bajaron cuando la música ahogó sus notificaciones. Nos sentamos juntos, las rodillas tocándose bajo la mesa. Sin espectáculo. Solo una cercanía cálida entre dos personas que habían coincidido sin querer. Conté el sueño de infancia de ser piloto, enterrado entre préstamos y hojas de cálculo. Ella confesó que fue a Nueva York a los 21 para ser alguien y volvió con un contrato que tenía más penalizaciones que libertades creativas. Afuera, Praga estaba en silencio, como tras una gran discusión. Los tejados brillaban. Las farolas alargaban las sombras. Subimos hasta un mirador donde el viento despejaba pensamientos sueltos. Ella se apoyó en la barandilla. Yo me quedé un paso atrás, escuchando su respiración. La noche era fresca, pero cerca de ella se sentía más estable que bajo cualquier manta. De vuelta en la habitación, nos detuvimos, frente a frente. Cansancio, gratitud, miedo y un acuerdo silencioso de no romper el equilibrio colgaban en esa pausa. Ella se tumbó y apagó la luz. Yo me quedé mirando la oscuridad, escuchando a algún extraño roncar en la habitación contigua. La mañana llegó con un golpe seco. Aún no había servido el café. Un hombre con camisa clara y sonrisa ensayada estaba en la puerta. Marco, guía. Tour adresse de hoy. Ella. Pronunció su nombre como si lo hubiera estado practicando. Ella alzó la vista del portátil. Pensé que era un tour en grupo. Lo es, respondió Marco. Pero estas 2 entradas son en primera fila. Te gusta verlo todo de cerca, ¿verdad? Guiñó un ojo. Yo estaba descalzo sobre la moqueta, agarrando mi taza hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Ella me lanzó una mirada rápida. Sin culpa, solo una pregunta. ¿Y ahora qué? El aire se espesó. Quería colgar un cartel de ocupado en la puerta. Aunque los dos estábamos libres. Ella dijo con cuidado. Podemos ir todos. Oh, añadió Marco, terminando por ella. Vernos esta noche. Praga no va a huir. En ese segundo entendí que la llave en mi bolsillo no era la única. Había puertas que cada uno temía o deseaba abrir. No sabía si debía forzar alguna cerradura. La niebla se levantaba tras la ventana. Sonó la campana de un tranvía abajo. Celos y deseo de huida me subieron juntos por el pecho. El silencio se rompió. Dije que iría. No expliqué por qué. Ni con quién. Solo tomé mi chaqueta de la cama, deslicé el pasaporte en el bolsillo interior y dejé la llave sobre la mesita exactamente donde ella la había puesto. Una llave para 2 de pronto parecía un símbolo que ya no quería llevar en el bolsillo. La sonrisa de Marco se ensanchó. Ella respiró más hondo. Abrí la puerta. El aire del pasillo estaba más frío de lo que debería. En algún itinerario impreso, horario, ticket o folleto, ya estaba decidido que veríamos Sajonia, fachadas barrocas y cúpulas verdes hoy.
pero en ninguna parte decía quién estaría a mi lado cuando regresara ese calor extraño al pecho. No ardía. Era más como una piedra templada por el sol contra la que puedes apoyar la espalda. Salí primero, temiendo que la duda me disolviera entre sus opciones y la sonrisa de otro. El clic de la ferradura sonó más fuerte de lo que una llave pequeña debería permitir. Los felos huelen a metal. Frío. Pesado. Como la barra del metro a la que te aferras solo para no caer. Percibí ese olor en el autobús a Dresde. Afilado. Desconocido en mí, pero instantáneamente reconocible. Marco recitaba hechos sobre los selectores sajones y fachadas barrocas como si arrancara páginas de una guía y las arrojara a nuestros pies. Ella asentía, sonreía, hacía preguntas aclaratorias en alemán. Al parecer, medio lo recordaba. Yo me senté al borde del asiento, escuchando con un oído. El otro atendía a un pequeño moratón dentro de mí que susurraba que mi lugar junto a ella ya había sido ocupado. En la galería de los viejos maestros, el aire era denso y fresco. Nos detuvimos ante la Madonna de los Claveles. Ella dijo, casi inaudible: una vez quise sostener a un niño así, y no tener miedo de que alguien me lo quitara. Marco apenas alcanzó a mirar de reojo. Yo recogí la palabra una vez con la mano, de alguna manera demasiado pesada para el presente. Su teléfono vibró. Ella se deslizó al pasillo. Yo fingí estudiar los querubines del cuadro mientras mi cabeza martilleaba. ¿Quién llama? ¿Y ahora qué? La lluvia cayó de golpe tras el museo, como una discusión que se corta a mitad de frase. Corrimos hacia el autobús. Resbalé en los escalones. Marco me agarró del codo. Rápido. Seguro. El contacto fue breve, pero punzante. Ella ni lo vio. Tecleaba, el pelo deslizándosele del hombro. Un detalle ordinario que remató mi falsa indiferencia. Camino a Viena, Marco convenció a medio grupo de tomar el tren nocturno. Romántico y económico. Traté de reiniciarme. El coche cama tenía compartimentos de 4 literas, pero 2 turistas se bajaron tras pelear por los asientos. Eso nos dejó a ella y a mí solos. El revisor guiñó un ojo como un tío bromista. Marco saludó con la mano. Golpe de suerte. Trabé esa suerte como si fuera veneno amargo. El compartimento olía a tela vieja y café de termo. Desempacamos. El tren dio un tirón y nuestras palabras se balancearon con él. Al principio, charla trivial. ¿Quién puede dormir en transporte en movimiento cuya peor habitación tenía moho en el techo? Luego, el silencio exprimió algo más pesado de nosotros. Ella admitió que tenía una cita en los tribunales con su ex. Él quería quitarle a Haden para darle una lección. Su voz se mantenía firme, pero la punta de su dedo temblaba. Le conté cómo, después de que muriera mi abuelo, cualquier oficina gubernamental o tribunal me aterrorizaba. Ella preguntó por qué. Porque toman decisiones por ti y tú solo estás ahí, como un suplente en el banquillo, respondí. Ella rió, agotada. A mi ex le encantaba ser entrenador. Solo tenía una jugadora, yo, los pasaportes. El revisor llamó a la puerta. Se los entregamos. Nos deseó una noche tranquila y nos advirtió sobre carteristas en el metro matutino de Viena. Quise hacer una broma. Solo logré asentir. Luces apagadas, cada uno en su litera. El tren murmuraba, las ruedas contando traviesas como segundos. En la oscuridad, ella susurró. ¿Estás dormido? No, respondí. Pausó, luego con cuidado. ¿Crees que está bien dejarse ser feliz si sabes que te lo quitarán mañana? No tuve respuesta. Nuestro silencio compartido era más cálido que cualquier manta. La mañana en Viena fue toda prisa. Salir de la estación, entrar al metro, café para llevar. Un mapa de ciudad entre los dos, y luego un hueco en mi bolsillo. Mi cartera había desaparecido. Mi mano se disparó al aire. Marco fue el primero en girarse. ¿Qué ha pasado? ¿Cartera? Logré decir, escaneando como un cazador sin arma. Ella palideció, luego se recompuso. Policía.
Marco nos dirigió a un puesto en el andén. El agente tomó el reporte con amabilidad. Ocurre mucho, especialmente a turistas. Bloqueé las tarjetas desde el móvil. El efectivo, perdido. Por primera vez, no estábamos en un marco romántico. Estábamos en el caos ordinario. Marco, curiosamente, se hizo a un lado. Ella me sostuvo del hombro mientras dictaba detalles. Ese gesto pequeño me devolvió el suelo bajo los pies. Saltamos el primer museo y nos metimos en una cafetería. El strudel era tan dulce que parecía un insulto después del informe. Ella rió de mi intento de pagar con gratitud virtual. Marco bromeó sobre los ritos de iniciación del turista. Yo escuchaba a medias. La otra mitad vigilaba cómo el pánico se desvanecía en un vacío donde los celos volvían a filtrarse. Esa tarde, retomamos el camino de regreso a Praga. Autobús, niebla, adoquines familiares. La distancia entre ella y yo cambió, no en centímetros, sino en confianza. Marco se despidió. Tenía otro grupo al día siguiente. En el vestíbulo del hotel, ella pidió un minuto, se deslizó por la escalera y llamó por teléfono. No quería escuchar, pero las palabras se colaron por las grietas. Sí, se lo diré mañana en Praga. No quiero mentir. ¿Cuál de los dos era ese él? Era fácil, y doloroso, de adivinar. Volvió con decisión en los ojos. Marco había desaparecido, dejando caramelos de menta en su aliento y una delgada incomodidad detrás. Subimos en silencio. La habitación estaba limpia. Teresa, sin querer, había programado la limpieza. La llave yacía en la mesilla. Una sola. Sugerí un paseo por el Voltava. El agua estaba más oscura que el primer día. Ella observó la corriente largo rato y luego dijo: «Me queda un día. Mañana vuelo. Los papeles del juzgado no esperan». Asentí. No le pedí ir con ella. No sugerí quedarme. Ambos sabíamos que esas frases romperían lo que se sostenía con tanto cuidado. Ella hizo la maleta despacio, con esmero, como si empaquetara recuerdos, no ropa. Le ayudé en silencio. Cargadores en una bolsita, el tapón del champú bien cerrado. Cuando todo estuvo listo, se sentó al borde de la cama. «Gracias por el caos de hoy. Sin ti, habría gritado en la estación». Quise responder: «Sin ti, me habría encogido», mientras Marco se encogía de hombros. Pero me callé. El silencio a veces es más claro. Su móvil vibró una vez más antes de dormir. Ella leyó y lo dejó a un lado. En la oscuridad, su respiración finalmente se volvió regular, como si hubiese dejado de huir por una noche, al menos. Me dormí más rápido de lo que creía posible. Nos levantamos temprano, las bolsas junto a la puerta, el té humeando sobre la mesa. Ella colocó la llave en el centro de la mesilla como si fuera una moneda de la suerte. Por primera vez pensé que nuestra historia no iba de una estación final, sino de elegir transbordos. En el ascensor, preguntó: «¿Aún estarás aquí pasado mañana?» Asentí. Ella sonrió. Entonces, hasta mañana. Caminó delante sin mirar atrás. Es más fácil no romper el ritmo así. Me quedé en el vestíbulo, donde el olor a asfalto mojado y bollería de mañana flotaba. La frase en mi cabeza golpeaba con fuerza: «Se lo diré mañana». Esperé el mañana como si fuera una sentencia. En verdad, solo era otra intersección donde teníamos que evitar chocar de frente. Después de ella, luego mañana. La ciudad pareció contener la respiración. Sabía que, si no me movía primero, todo se disolvería en frases hechas y horarios ajenos. Mientras ella lidiaba con los correos esa mañana, me escabullí. Compré 2 farolillos de papel, una botella de Riesling seco y, con ayuda de Petra, encontré un viejo bar de jazz en la azotea al que solo se entra con una contraseña. La contraseña era simple: quien trae una llave es uno de los nuestros. No me quedaban llaves, salvo las de dentro. Casi no nos cruzamos durante el día. Ella respondió: abogados. Yo hice de turista. En realidad, buscaba un lugar donde se pudieran decir cosas importantes sin alzar la voz. Después del almuerzo,
Deslicé una nota bajo su taza. Azotea esta noche. Sin guías. Sin grupos. Ella la leyó, levantó la vista. En sus ojos, un claro sí. El atardecer en Praga huele a humo y caramelo. Subimos por una escalera estrecha. La pintura se desprendía de la barandilla como piel vieja. En la azotea, Sabina, checa, con una Polaroid y hoyuelos, nos esperaba. Cose momentos a las personas ahí mismo. Petra tocaba abajo, el saxofón flotaba con el vapor de una rejilla de ventilación. Extendí algunos vinilos que había tomado prestados, encendí un pequeño altavoz. Ella se quitó la chaqueta y se sentó en el pretil, las piernas colgando hacia la oscuridad. Hablamos un poco, dejamos que el silencio hiciera el trabajo pesado. El vino se templaba en nuestras manos, como si también escuchara. Ella empezó. El se lo diré mañana de ayer no era sobre su ex. Era sobre mí. No quería dejar otro nudo sin atar. Haden estaba al borde de la expulsión por pelearse con un psicólogo. Amenazas de revisión de custodia. Se había escapado una semana para no romperse. Pasado mañana tenía que estar donde ocurren las decisiones. Nadie más podía sostener esa línea. Y su ex había presentado los papeles. La fecha del juicio estaba fijada. No podía permitirse un romance que exigiera fuerza cuando cada gramo ya tenía un objetivo, su hijo. No respondí enseguida. El viento me lamía los oídos. Sabina hizo clic con la primera foto, nuestros perfiles, dos sombras sobre una ciudad cálida. Dije que no me aferraba a los finales. Solo no quería que esto terminara en un punto que ni siquiera tenía nombre. Su mano encontró la mía sin dramatismos, como si comprobara si una taza aún estaba caliente. El teléfono sonó tan fuerte como una cuchara en un cuenco de metal. La voz de su ex, afilada, cortaba con ultimátums. Juicio. Custodia. Abogados. Ella se mantuvo serena, pero oí cómo se quebraba una respiración. Después de la llamada, se sentó en los ladrillos de la azotea. Me queda una noche. No quiero pasarla con miedo. Asentí. El miedo ya se había comido la mitad de nuestros días. Sabina nos entregó una segunda foto, un abrazo sin teatro, mis manos en sus hombros, su sonrisa leve. Ella me dio esa. Guardó la otra en su cartera. Para recordar que puedo reír antes de una audiencia, dijo. Bajamos tarde, calles vacías, la campana lejana del tranvía 17. Dejé la habitación en penumbra. Nos tumbamos en una cama, presionando el límite hasta convertirlo en un hilo, sin cruzarlo. Su cabeza encajaba en mi hombro como si ya conociera la forma. Confesé que temía ser temporal en su vida. Ella dijo que estaba agotada de ser fiable. Nos dormimos a mitad de frase, cuando ya no quedaba nada por decir. Me desperté con su llanto silencioso. No sollozos, solo lágrimas empapando la almohada. Necesitaba a alguien que no pidiera más de lo que puedo dar, susurró. Necesitaba una historia que no me diera vergüenza recordar. Respondí. El silencio hizo el resto. El amanecer pintó una franja rosa en la pared opuesta. Ella hizo la maleta más rápido que la noche anterior. Su billete brillaba, 10:40, vuelo a Nueva York, luego a Florida. El mío era 2 días después. Volamos por separado, dijo. Quiero despedirme de ti aquí. No entre las colas de seguridad. Las palabras cayeron como piedras. Las ondas durarían. La urgencia de decir te acompaño nació y murió en la misma respiración. Había más honestidad en separarse que en fingir juntos. Dejó la llave sobre la mesilla. No la tomé. Las llaves pertenecen a donde las historias terminan a tiempo. Salimos al pasillo. Teresa asintió, sin palabras. Las emociones no estaban en su descripción de trabajo. En el ascensor, estábamos uno junto al otro. El vestíbulo olía a croissants y asfalto mojado. Como siempre, pasaré esta noche si puedo, dijo. No pedí promesas. Cuando la puerta se cerró tras ella, aún podía oír el eco de sus pasos. Sobre la mesa quedaba una foto, no la de la azotea, otra.
Sabina nos había captado riendo al unísono. En el reverso, con tinta. Gracias por el silencio. La deslicé en mi cartera, donde antes estaban el dinero y las tarjetas. Prueba de que el silencio puede ser un regalo. El día se arrastró. Petra bromeó que para los americanos. El tiempo entraba o vuela o se arrastra como una cerveza que nadie bebe. Me senté en el bar sin copa, esperando una tarde que tal vez no llegara. Su frase sobre no desperdiciar una noche con miedo se repetía en mi cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no temía la pausa. Era parte de nuestro ritmo. Al atardecer, subí al puente. Pintores, músicos callejeros, olor a canela en el aire. Todo igual, solo que sin ella. Sentí alivio. No había necesidad de fingir. Si no venía, la historia no se agriaría. Simplemente se cerraría en la página correcta. De vuelta en el hotel, me esperaba un sobre en recepción. Teresa, la misma Teresa inflexible, dejó escapar una ligera sonrisa para ti. Dentro, medio pase magnético, roto limpiamente, y una nota. Mi vuelo sigue en pie. Tus 2 días también. No hay deudas. Las llaves, al parecer, deben terminar así. No se devuelven, se parten. Guardé mi mitad junto a la foto. La noche cayó como un telón y supe que mañana solo tendría que decir gracias. Una noche en 2 azoteas ya había hecho su trabajo. Hay palabras más pesadas que, te quiero. Mi gracia se me había quedado atascado entre los dientes ayer cuando las puertas del ascensor se tragaron su silueta. Y esta mañana solo subrayaba el silencio que me dejó. La media tarjeta en mi cartera me raspaba los dedos cada vez que buscaba monedas. Ella despegó a las 10:40. No fui al aeropuerto. Acordamos hacerlo por separado. Y me aferré a eso como te agarras a una barra del metro en hora punta, solo para mantener tu ritmo. El día se estiró como un chicle sin sabor. Vagabundeé por la ciudad sin buscar nada. Una tienda de antigüedades me trabó durante 1 hora. Compré un marco barato. La foto de Sabina necesitaba un hogar. El puente de Carlos no me cargó con historias ajenas esta vez. La mía ya ocupaba suficiente espacio en mi cabeza. Peter había guardado su saxofón y servía en silencio. A veces, el silencio es el mejor servicio. Me deslizó una servilleta. Las pausas a tiempo salvan la voz. Sonreí. Iba a necesitar mi voz. Esa noche, me senté en la habitación. Coloqué la foto sobre la mesa, la media tarjeta al lado. La tinta de su nota ya se había corrido en el papel. Gracias por el silencio. Respondí en mi cabeza. Gracias por los límites. Dormí hasta tarde. Por primera vez en varias noches, no apareció en mis sueños. Solo un pasillo largo lleno de puertas cuyas cerraduras no necesitaban llave. Al día siguiente, hice algo que normalmente ignoro. Postales que me había escrito a mí mismo desde Praga, sin llegar a enviarlas. No olvides que puedes caminar solo, decía una. No conviertas una pausa en un mausoleo, decía otra. Me reí de mí mismo, sin amargura. Teresa me recibió al devolver la llave de la habitación. Su que tenga un buen día no contenía ironía. Me di cuenta de que incluso las personas hechas de reglas guardan espacio para historias ajenas. Simplemente no lo muestran en el trabajo. El avión a Estados Unidos despegó bajo un cielo distinto al de aquel menú que nos hizo reír. Miré por la ventana sin buscar señales. Ya había suficientes. En Seattle, Roger volvió a recogerme. Su sobrino había regresado del ejército. Ahora discutían sobre una barbacoa. Lo escuché. Me di cuenta de que la voz de Roger se había convertido en la banda sonora de mi después. El apartamento me recibió con aire rancio y una chequera sobre la mesa. Colgué la foto sobre el escritorio, pegué la media tarjeta junto a ella. No era un altar, solo un recordatorio de que no todo necesita arreglo o final cerrado. A la mañana siguiente, redacté mi renuncia. Sin prisas. Con la cabeza clara. Hice números, revisé ahorros, pensé en el alquiler y firmé. Mi jefe alzó una ceja. Hay una promoción en camino, dijo.
Ya he estado ahí arriba, respondí. Ahora necesito suelo firme. Una semana después, me esperaba una postal en el buzón. Palmas de Florida, Cursi, cálida. Hayden y yo estamos bien. Le conté todo lo que debía. El caso está en marcha, pero ya no tengo miedo. B12. La leí, me senté en el rellano y, por primera vez en mucho tiempo, me permití sentarme sin propósito. Luego la fijé en la nevera con un imán de la Torre de Praga que había comprado, inexplicablemente, antes de volar. La vida no se transformó en una historia de Hollywood. No empecé maratones ni abrí una cafetería. Solo regresé a una versión de mí que había extraviado. Me apunté a un curso de pilotaje de drones. Un pequeño paso hacia un sueño de infancia. Acepté trabajos freelance en lugar de quedarme en la oficina hasta medianoche. Llamé a mis padres porque quería, no porque lo debía. No conté a mis amigos sobre ella. Esto no era una historia de bar entre la tercera y cuarta ronda. No necesitaba comentarios. A veces, al escanear rostros en el supermercado, me sorprendía buscándola. Entonces recordaba la media tarjeta, y me calmaba. Los símbolos están para sostener un marco, no para cortarte. Una noche, encontré un borrador de mensaje nunca enviado. ¿Cómo estás? Lo borré. No por orgullo. Por respeto. Ambos nos fuimos con exactamente lo que podíamos cargar. Pasó un mes. Cambié el marco. Vidrio mate, mejor luz. La foto se veía distinta. Noté que mi mano temblaba ligeramente en ella. La sonrisa de ella no. Ese fue el equilibrio que logramos. A veces, cuando me despierto de noche y oigo platos golpear en el piso de al lado, pienso en nuestra azotea. No porque quiera volver, sino porque ahora sé que tengo una propia, bajo la cual entendí que juntos y a tiempo no son lo mismo. A veces lo segundo importa más. El último gracias que nunca dije en voz alta. Cerré los ojos, rocé la tarjeta en mi cartera y sentí que el borde dejaba de cortar. Las medias llaves no necesitan ser reparadas. Las historias tampoco. Basta con saber que sucedieron, y salir de ellas hacia tu propia mañana, debiendo nada.